Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com. Ya estamos de vuelta y nos está acompañando Avril. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, Bárbara. Qué bueno estar contigo de nuevo. Sí, justamente cuando te presenté estaba comentando que contigo partimos el primer capítulo de Exploradores del Futuro, fue el lanzamiento, fue hace casi un año, así que estamos como rememorando también el programa contigo, así que buenísimo. Está perfecto. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Genial. Y bueno, ya te he preguntado qué es el futuro para ti, cómo llegaste a esta disciplina, así que nos vamos a saltar como las clásicas preguntas del programa. Y cuando le pusimos título al programa, justamente el anterior se había llamado Futuros Participativos, y este está muy relacionado, fue como construyendo futuros de manera participativa, pero básicamente hablamos en ese momento contigo sobre eso y nos gustaría volver a retomarlo. Entonces, para que las personas que nos escuchen recuerden un poco, si no escucharon ese capítulo de qué se trataba, si nos puedes comentar cuando se habla de futuros participativos, ¿a qué hace alusión? ¿Qué es ese concepto? La parte de los futuros participativos justo es la intersección que sucede entre los estudios de futuro y la participación ciudadana. Son estos espacios que se crean para que la ciudadanía o la gente, la sociedad en general, pueda tener esta oportunidad para poder pensar en el futuro y cómo estas ideas, estas imágenes del futuro se pueden utilizar para poder aplicarlas en el presente, para poder llegar a futuros más colaborativos y mejores para todos. Buenísima. Y dentro de lo que tú has observado, ¿cómo fue que se fue gestando este enfoque, por así decirlo? Porque en las conversaciones que hemos tenido, lo que entiendo es que al principio el tema explorar el futuro era como para expertos o nichos muy específicos. ¿Cómo fue que fuimos pasando de eso a decir la ciudadanía también tiene que participar en esto o hay que co-construirlo, por así decirlo? Pues en realidad la parte de la participación es un concepto ya muy viejo, de justo como en muchas disciplinas se toma en cuenta esta parte de la participación, pero donde empezó a tomar muchísimo auge o donde empezó a ser como muchísimo más como una buzzword dentro de los estudios de futuro fue a partir del 2019 con un reporte que hizo el Participatory Future Global SORM, del cual formó parte, que trabajaron junto con Nesta, que es una agencia de innovación y foresight en Inglaterra. Y con esto también la parte del enfoque que se empezó a dar es justo cómo se habla de la participación, pero desde una manera mucho más coloquial. Nosotros como seres humanos, creo que esto ya lo habíamos mencionado, pues ya pensamos en el futuro, que es una habilidad que ya tenemos, pero pues es algo que no lo practicamos. Y como, bueno, ahorita seguramente vamos a hablar más adelante al respecto de esto, pero justo la parte de los futuros, de participativos, solo se toma dentro de cierto, como ya lo mencionaste, dentro de ciertos nichos y también dentro de cierta parte geográfica. Y lo que se busca es crear estos espacios en el que no solamente sea dentro de un segmento geográfico, de un nicho de profesionales, sino que esto permee a otras personas, porque justo con todo lo que estamos pasando desde hace 2 años, casi 3 años, con la pandemia, la parte de la emergencia, de responder ante la emergencia, tener esta capacidad de resiliencia, que ya no solamente es un tema de expertos, sino que ya es un tema que nos atañe a todos. Cómo podemos resistir ante el cambio y cómo podemos adecuarnos, moldearnos y poder tener mejores oportunidades para estos futuros y que no nos agarre desprevenidos. Perfecto, buenísimo.
Y en eso, por ejemplo, antes yo comenté que íbamos a hablar de la experiencia que tuvimos en el Ministerio de Ciencia. Quizás la podríamos dejar para el segundo bloque para hacer como una introducción previa. Entonces, en eso preguntarte como, ¿cuáles son los últimos casos en los cuales ha estado relacionado, por ejemplo, el Participatory Futures Global Swarm, como ejemplos también que quizás otras organizaciones han llevado a cabo, pero que nos sirvan como para imaginar a qué se refiere esto como en la práctica? Pues ahorita lo que ha estado sucediendo con el Global Swarm ha sido como la activación de sesiones de juegos, porque justo parte del reporte se realizó un juego en el que se pueden diseñar acciones o actividades que puedan dar pie de una manera mucho más holística en la aproximación del tema de futuros. Hemos estado contribuyendo, bueno, que participamos con las Naciones Unidas de Bosnia y Herzegovina. Hemos estado colaborando con Egipto también, igual de las Naciones Unidas. Hemos estado colaborando con, bueno, hace poquito, a principios de año, estuvimos con Speculative Futures en Berlín, en el que tuvimos más de 100 personas. Creo que ha sido la vez que más personas hemos tenido para un juego, en el que también tú estuviste como apoyándonos como facilitadora. Y es justo como llevar el juego y el reporte y justo esta forma de pensar hacia distintas y varias disciplinas en el que pues se pueda demostrar que no solamente los profesionales del futuro pueden pensar en ideas para establecer estos espacios, sino que es una cosa también participativa, donde todas las mentes agregan algo. Y bueno, obviamente actualmente contigo acabamos de terminar el proyecto con el Ministerio de Ciencia y Innovación y Tecnología y Conocimiento en Chile. Genial. Sí, y mientras te escuchaba, justamente eso me gustaría también compartirle a la audiencia, que lo interesante de esto es que no es que se vaya a hacer como clases teóricas, por así decirlo, de qué son los futuros o cómo se aplican, como pensando en las personas, sino es una forma distinta de abordaje en las cuales es desde la experiencia, como desde la práctica, lo cual encuentro como muy importante, por así decirlo, como acercar a las personas desde lo práctico y desde la experiencia en cómo en general estamos pensando en el futuro, solo que no somos conscientes de ello, y esto nos permite ser conscientes y dirigir quizás de mejor manera esa forma de pensar. Sí, así es. De hecho, es bastante interesante. Yo lo estoy viendo con un proyecto que tengo actualmente de investigación, que es en un barrio en la Ciudad de México que se llama Tepito, que las condiciones o la percepción de este barrio siempre ha sido que es un barrio violento, es un barrio donde es mejor no ir porque no puedes entrar, pero ya cuando te acercas con estas personas, todo lo que hacen con respecto a cómo vivir dentro de un mundo cambiante y cómo ellos mismos se están adaptando constantemente a estos cambios. La parte de la resiliencia que ya la tienen ellos en su ADN desde mucho tiempo atrás, y cómo nosotros podemos, como profesionistas, podemos aprender acerca de cómo es que ellos manejan esta parte del futuro. Y como bien lo dijiste ahorita, esta parte del tema de futuro, de que no son tan conscientes de que lo hacen, pero lo hacen. De hecho, uno de sus lemas es existo porque resisto, y es esta parte de la resistencia ante el cambio y cómo se van adaptando. Y es muy interesante como ver cómo distintas comunidades, distintas personas van adoptando esta parte del cambio. Claro, totalmente. Y en el caso, por ejemplo, para las personas que nos escuchan, como al momento en el cual están desarrollando, por ejemplo, proyectos de exploración de futuros alternativos, desde lo que tú has ido aprendiendo en este proceso de aplicar este enfoque, no sé si llamarlo recomendaciones, pero quizás que has aprendido que es importante al momento de buscar aplicar este tipo de enfoque.
Lo primero es que creo que al tú aceptar, de hecho creo que esto es algo que Carla Paniagua, que ya también estuvo en el programa contigo, siempre dice es que vas a cambiar. O sea, ese es cuando tú aceptas el hecho de tomar este tema o aceptas como adentrarte a este territorio, ya sea como una organización, como individuo, em, como un colectivo, un grupo, comunidad, es que cuando tú aceptas entrar a este campo de estudio o a estas aplicaciones, es que vas a estar expuesto como persona al cambio. Y si tú como persona, como individuo, no estás dispuesto a aceptar esos cambios, entonces creo que ahí es donde empiezan las barreras. Una de las cosas que he visto muchísimo es que no, a la gente no le gusta hablar mucho de, acerca del colapso, de las situaciones de colapso. Pero justo estas situaciones de colapso son las que nos permiten visibilizar como estas posibilidades, como la pandemia o como la situación actual que está viviendo Ucrania y Rusia. Este tipo de, y lo hemos visto también justo en el proyecto de Chile, como el nosotros poder observar desde afuera estos tipos de posibilidades, pues, ¿qué podemos hacer, no? Para adaptarnos muchísimo mejor y que no nos agarre de golpe. Si bien no podemos predecir el futuro, pero sí podemos tener como ciertas herramientas para que el golpe no sea tan fuerte. Claro. Y ese punto que mencionas me parece también como clave en relación a que cuando nos hacemos conscientes, podemos ver también como qué patrones de futuros estamos, por así decirlo, imaginando a propósito de esto del colapso. Que justamente cuando hay para contar a la audiencia en el proyecto que les vamos a contar más adelante sobre el ministerio, trabajamos con arquetipos de futuros o patrones y uno de ellos es el colapso y está también la transformación, un escenario en que todo sigue igual, otro que es más deseado. Y fue interesante en esa exploración, justamente como tú dices, cómo muchas veces nos sale muy fácil, por ejemplo, el transformación, o a otros les sale muy fácil el colapso, y no somos conscientes que eso es solamente una posibilidad, entonces nos encerramos como el futuro va a ser así, que me ha pasado conversando con amigos, como cuando ya empiezas a adentrarte en temas de fuerza y de anticipación, es como, no, yo estoy seguro que en el futuro las máquinas nos van a controlar y van a hacer no sé qué, estoy seguro. Y yo así como antropológicamente los escucho y es como, oh, qué importante aprender sobre cómo nos afectan las imágenes de futuro, porque si no creemos que eso va a ser realidad, como que nos ponemos como a predecir, por así decirlo, y eso nos producen ciertas emociones, nos generan vivir la vida de cierta manera, cuando por ejemplo pensamos que el futuro va a ser colapso o va a ser transformación, y estamos solamente cegados en uno. Entonces creo súper importante eso que mencionas. Sí, sí, sí. A mí también me ha sucedido y creo que también desde parte de estos aprendizajes que he tenido es de que no solamente tenemos una opción, sino que hay distintas y es esta parte de la capacidad de agencia que a veces pues nos cuesta muchísimo trabajo como adoptarla y saber que nosotros podemos como tener distintas opciones hacia dónde movernos, ya sea quedarnos como quietos. Sí, esa es nuestra, de hecho, Godet dice que nosotros tenemos como cuatro características como seres humanos y que no, ante el futuro, que no está mal ninguna de ellas y que siempre nos estamos moldeando ante estos, pero es la parte de la proactividad, o sea, ser preactivos, ser activos o ser como, o quedarnos la parte de los bomberazos, no sé si en Chile tengan como también esta Bomberazo expresión. no. ¿A qué Que es se refiere? como cuando tienes que apagar el fuego inmediatamente, que estamos en llamas por todo el tiempo y que todo el tiempo estás corriendo, corriendo y no tienes como un espacio para pensar, para analizar, sino Claro, que solo tienes que estar ya, 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 ya. Entonces, justo como este tipo de características y a veces tenemos que quedarnos como un huevo. También es lo que hice, ¿no? Que tenemos que estarnos quietos y que no necesariamente tengamos algo que aportar, sino más bien como observadores.
Entonces, este tipo de características también es importante mantenerlas como presentes, de en qué momento podemos como individuos, como un colectivo, comunidad, podemos hacer algo y cuando pues queda fuera de nuestras manos, pero que desde nuestra trinchera también podemos hacer ciertas pequeñas acciones. Totalmente. Buenísimo. Vamos, te invito a que vayamos a una pequeña pausa musical y luego a la vuelta íbamos a comentarles a la audiencia un poco un par de detalles sobre el proyecto que estuvimos llevando a cabo con Avril, en el cual aplicamos justamente este enfoque participativo. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.